Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que ya se encuentran conectados el día de hoy a esta sesión del conversatorio virtual sobre derechos humanos y objetivos de desarrollo sostenible en el ejercicio docente. Para quienes ya han venido conectándose recurrentemente a este espacio, pues es un conversatorio que hemos creado en torno a unas temáticas asociadas con los derechos humanos y con los objetivos de desarrollo sostenible, aprovechando el vínculo que tenemos en este momento entre la Corporación Apropiacid y el Ministerio de Ciencias y la Organización de Estados Iberoamericanos con el programa Más Mujer, Más Equidad, en el cual, pues, a través de unas pasantías, la abogada Ivonne Caballero, pues, ha estado orientando estos temas. Como ha sido recurrente en este espacio, la intención es que sea más una conversación, que sea más un diálogo. Ivonne pues, nos plantea algunos temas desde la perspectiva del derecho, desde algunas sentencias de la Corte Constitucional, organismo pues, que es el órgano rector en Colombia de la interpretación de la Constitución. Y lo que nos interesa es que esta presentación, estos planteamientos que nos hace Ivonne, pues puedan suscitar la conversación, las preguntas, las opiniones, de tal manera que podamos aterrizar. Creo que para quienes hemos tenido algún acercamiento en estas diferentes sesiones de este conversatorio, nos hemos dado cuenta que la normatividad, las leyes, los decretos planteados en Colombia, pues hacen un planteamiento muy interesante sobre el tema de los derechos humanos. Sin embargo, somos conscientes que en la interacción cotidiana, pues a veces estos derechos no se cumplen como se deberían cumplir. Y creo que en ese diálogo entre lo que está en el papel y nuestras realidades, pues es que es posible hacer no solamente una mejor interpretación, sino también conocer esos mecanismos o esas formas en las que podemos solicitar o podemos reclamar estos derechos. Entonces, bueno, sin más preámbulo, le damos la palabra a Ivonne para que el día de hoy nos haga este planteamiento sobre habeas data y la protección de los datos personales y la invitación a quienes se conectan en esta sesión el día de hoy a que realicen sus preguntas. Ya saben que pueden hacerlo levantando la mano, pues para saber que tienen la intención de participar, o pueden hacer su pregunta a través del chat y pues a partir de ahí abriremos el espacio y la conversación. Entonces, Ivonne, tienes la palabra. Gracias, Ulises. Buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Voy a compartir la pantalla y pues por favor me confirma si se puede visualizar la presentación. Aparece que está cargando la presentación. Eso, ahora sí. Sí. Bueno, entonces el tema de hoy es el habeas data. Y el habeas data es un tema que está directamente relacionado con el derecho a la intimidad personal. Quisiera preguntar a alguno de ustedes si tiene alguna concepción sobre el derecho a la habeas data, alguna idea, con qué lo relacionan. Bueno, el derecho a la habeas data, digamos que es un derecho fundamental que se ha reconocido constitucionalmente y que se encuentra en el artículo 15 constitucional. No obstante, está relacionado también con el derecho a la intimidad, dado o entendido como aquella esfera esencial del ser a través de la cual pues este puede desarrollarse. ¿Cuál es el marco normativo de la habeas data?
Como lo señalaba anteriormente, el habeas data se encuentra consignado en el artículo 15 de la Constitución Política, el cual indica lo siguiente: todas las personas tienen derechos a intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la segunda parte de este artículo es donde encontramos específicamente la definición o el contenido esencial del derecho fundamental a la habeas data, que es el derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. También encontramos dos leyes específicas, que es la Ley 1266 del 2008, que es la ley que protege a los ciudadanos de la utilización de sus datos personales, pero está específicamente encaminada a la habeas data financiero, es decir, a las entidades financieras, y la Ley 1581 del 2012, que es la ley a través de la cual se dictan las disposiciones generales para la protección de datos personales. Y pues fue aquella que planteó en términos generales aquel tratamiento que es obligatorio para las entidades públicas y privadas en lo que concierne a los datos personales. ¿Qué es importante de la habeas data? Primero, como ya lo señalamos anteriormente, que es un derecho fundamental, se encuentra previsto en el artículo 15 de la Constitución Política y consta de la posibilidad de que los titulares conozcan sus datos personales en estas bases de datos. También impone a las empresas una obligación especial. Las organizaciones tienen la obligación de informar al ciudadano la norma para recolectar los datos personales, y el responsable del dato contará con una autorización previa para su recolección. Esto quiere decir que la autorización que se otorgue para el tratamiento de los datos personales debe ser anterior a su recolección. Al recolectar los datos personales o este grupo de información, debe informársele al ciudadano de manera expresa el fin para recolectar sus datos. Primero, para qué serán utilizados. Segundo, cuál es la finalidad del tratamiento. Tercero, cómo los usarán. Cuarto, quiénes los usarán. Y quinto, cuáles son los medios a través de los cuales se van a utilizar estos datos. Para poder comprender las obligaciones que tienen las entidades en el tratamiento de los datos personales, es necesario identificar o reconocer las categorías de los datos personales. Dentro de los datos personales encontramos 4 categorías: el dato público, el dato semiprivado, el dato privado y el dato sensible. El dato público es aquel dato que la ley o la Constitución Política determina como tal, como las sentencias judiciales, el nombre, la profesión u oficio. El dato semiprivado es aquel dato que no tiene naturaleza íntima, reservada ni pública, como la información crediticia. El dato privado es aquel que por su naturaleza íntima o reservada solo es relevante para el titular. Y el dato sensible es aquel dato que afecta la intimidad del titular o cuyo uso indebido debe generar su discriminación, como las creencias religiosas, la ideología política, la orientación sexual, el credo, cualquier información que pudiera clasificar a una persona y que permitiera su discriminación. La ley 1266, que se especializa en el habeas data financiero, que es la protección de los datos que manejan las entidades financieras, hace unas definiciones de los sujetos intervinientes en el tratamiento de los datos personales. Dentro de estos sujetos se encuentra el titular, la fuente de información, el operador y el usuario. El titular, en primer lugar, es aquella persona que otorga la información, es decir, aquella persona que acude a una entidad pública o privada e indica sus datos personales, su dirección de residencia, su número de teléfono, su número de cédula, entre otra información. La fuente de información, que es la segunda, es aquella que recepciona la información que otorga el titular. Y en el caso de la ley 1266 son aquellos bancos, son los bancos. Pues es la fuente de información porque es el origen de la información, y allí es donde se empieza a realizar como el conjunto de la información de cada uno de los titulares. En tercer lugar encontramos al operador, que son aquellas entidades o centrales de riesgo que manejan toda la información
que otorgan las fuentes de información, es decir, las entidades bancarias. Y pues con esta información ellos realizan diferentes tipos de análisis. Y en último lugar encontramos el usuario, que puede ser aquella persona natural o jurídica que solicite este tipo de información a los operadores. Un ejemplo podría ser alguna entidad financiera o cooperativa que quiera conocer el historial crediticio de alguno de los titulares, solicita esta información que viene a ser tratada por los operadores y que pues fue remitida en un primer momento por las fuentes de información. Normalmente el significado del tratamiento de los datos personales es un poco dificultuoso y resulta aún más complejo cuando se trata sobre la protección de datos personales en menores de edad. Pues al ser personas vulnerables e indefensas debido a la falta de madurez para tomar decisiones y actuar con autonomía, el Estado y la sociedad se encuentran en la obligación de brindar una protección especial. Es por esto que la Ley 1581 del 2012 y el decreto 1377 del 2013 incorporan reglas especiales para la protección de los datos personales de los niños, al punto que el artículo 7º de la Ley 1581 del 2012 señala que la recolección y tratamiento de los datos personales de menores de edad está prohibido salvo aquellos datos de naturaleza pública, que es aquella información relativa al estado civil u ocupación. Los requisitos adicionales que establece la Ley 1581 del 2012 es que las entidades siempre deben, bajo el principio de finalidad, informar la finalidad que se tiene a los titulares de la información para la recolección de los datos, es decir, para qué tiempo o para qué situación o con qué objeto se está haciendo la recolección. Y en los casos, si pasado un tiempo determinado ya no se hace necesaria, pues borrar o eliminar este tipo de información, ya que no estaría cumpliendo con los fines principales que se indican al momento de realizar la recolección. Para los menores de edad, no solamente basta con indicar la finalidad de los datos, sino también es importante que se señale un fin específico relacionado con un derecho fundamental. Es decir, se realiza este tipo de recolección de datos de menores de edad con el fin de realizar un análisis encaminado a el contacto con los padres de familia o los representantes legales de los menores de edad y así poder desarrollar el derecho a la educación. Digamos que es una carga adicional que le impone a las entidades públicas y privadas cuando se trate de menores de edad. Y esto también acompañado de la gran responsabilidad que tienen al momento de que los organismos estatales realicen el tipo de control, auditoría sobre el tratamiento de estos datos, porque las multas o las sanciones que se impongan por el no tratamiento van a ser mayores también. A pesar de que esta ley intenta prohibir el tratamiento de los datos personales que no sean públicos o de los menores de edad, la Corte Constitucional en la sentencia C-748 del 2011 señala que esta prohibición no es absoluta, pues de considerarlo así se podría estar vulnerando el ejercicio de otros derechos superiores indispensables para ese tipo de personas especiales, como por ejemplo el acceso al derecho a la salud y educación. Es decir, sí se pueden tratar estos datos personales, ya sean sensibles, privados o semiprivados, referentes a menores de edad, pero con este tratamiento especial y con este cuidado que responde a que es una población vulnerable, especialmente protegida por la Constitución. Bueno, para lograr identificar más específicamente, más concretamente, de qué manera podrían entrar a la coalición el derecho a la habeas data y los derechos concernientes a los menores de edad, que ya lo hemos tratado en sesiones anteriores, decidí traer un caso concreto de la Corte Constitucional, que es la sentencia T512 del 2016. ¿Qué pasa en esta sentencia? La Corte Constitucional realiza una revisión de un expediente a través del cual el señor Ángel Eduardo Marín Quintero instaura acción de tutela en contra de la Secretaría de Educación del Tolima. Ángel Eduardo Marín Quintero era un docente de una institución educativa
y denunciaba a través de la tutela que el señor rector actual de la institución educativa no era la persona más idónea para ejercer este cargo público, debido a que el señor José Luis Cano Bolaño, rector del colegio, había sido condenado por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo agravado con pornografía infantil. El accionante señala que al momento de verificar la información encuentra que el señor Cano Bolaño fue efectivamente condenado. Esta verificación de la información, digamos que no se hace a través del mecanismo o el medio a través del cual se entera el docente, que es un artículo periodístico de una vanguardia, sino que lo hace a través de una base de datos que maneja la Fiscalía General de la Nación, en donde constan todos aquellos antecedentes penales o delitos por los cuales las personas han sido condenados y el estado de la condena. Si se extinguió, si aún se encuentra vigente o si se encuentra pues pagando. Algo que es esencial reconocer o saber es que el derecho penal es un ámbito del derecho o una rama del derecho que va encaminada a la resocialización y a otros fines especiales de la pena. Es decir, el sistema penal o la política criminal siempre va encaminado a la curación de aquella persona que no se adaptó a las conductas sociales y pues la reinserción a la sociedad como una persona normal, entendiendo que ya se recuperó. Muy probablemente eso no es lo que pasa en nuestro país, porque como bien conocemos, la detención preventiva o la privación de la libertad no termina haciendo o no termina realizando las consecuencias que deberían o los fines que debería tener según el sistema penal, porque termina siendo el cultivo para la realización de otros delitos penales, otras conductas punibles, y también, pues, muy pocas veces termina significando un medio de resocialización para las personas. Sin embargo, existen principios penales especiales que se encuentran no solamente en la legislación nacional, sino en la legislación internacional, como el principio de la no prohibición de la doble incriminación. Es decir, que una persona si es condenada solamente puede ser condenada por el mismo hecho, por la misma conducta punible una sola vez. Y esto no debe significar que sea una prejudicialización para conductas posteriores, porque se entiende que si una persona cometió una conducta punible y ya la purgó, pues ya se encuentra en la capacidad de poder realizar su vida normal y de desarrollarse dentro de la sociedad de manera integral. Estas bases de datos significarían no solamente una prejudicialización, sino la manera de vulneración de otros derechos fundamentales como el derecho al trabajo, porque permitiría la discriminación de este tipo de personas. Señala la Corte que, aunque son importantes y valiosos los fines y el objetivo del derecho penal, y a pesar de que el señor Luis Alberto Cano Bolaño invoca su derecho a la habeas corpus, es decir, a su intimidad personal y a rectificar la información que se encuentra en este sistema, porque fue un delito que él ya purgó, pues bajo un análisis que hace la Honorable Corte Constitucional, no termina pues teniendo una decisión a favor. Uno de los principales motivos por los cuales no tiene un fallo a favor esta persona es porque se empiezan a analizar cuáles son los fines de que existan estos tipos de sistemas de información, estas bases de datos, en la cual consta pues información sobre los antecedentes penales de cada persona. Dentro de ellos que permite identificar a las entidades públicas posibles inhabilidades o incompatibilidades con algunos cargos, entre otros fines importantes y específicos que estarían también valorados de manera constitucional. En otro sentido, también señala el demandado, el señor rector,
que el juez constitucional y la acción de tutela son el mecanismo idóneo para tramitar este tipo de proceso, debido a que esto se trata de la intención de revocar un acto administrativo y que existe una rama especial del derecho, que es el derecho contencioso administrativo, que debería realizar ese tipo de exámenes. No obstante, señala la Corte Constitucional que al involucrarse dentro del presente caso derechos como derechos fundamentales de los niños y el interés superior del menor, debe primarse aquel mecanismo que sea más rápido y favorecedor para los análisis encaminados a la protección de población vulnerable, como son los menores de edad en Colombia. Por esto, digamos, se vuelve más flexible aquel principio de subsidiariedad, que es el que está relacionado con buscar el mecanismo idóneo para el tratamiento del respectivo caso, y pues no se somete a la misma rigurosidad y se habilita al juez constitucional para que haga ese tipo de análisis. Después de todo el análisis que realiza la Corte Constitucional, encuentra que existen normas, diferentes normas, no solamente aquella que está encaminada al nombramiento de los rectores a través de un acto administrativo, sino también otras normas pertenecientes a otras ramas del derecho, como el Código Único Disciplinario, que es aquel que reglamenta la actividad de los funcionarios públicos e indica que allí existe una inhabilidad extendida hacia 10 años después de que una persona sea condenada a detención preventiva o a pena privativa de la libertad, porque no podrían ejercer ningún tipo de cargo público después de que se encontrara en firme la decisión que los condena. Esto entendido como aquella decisión que realiza la condena y que no es apelada por ningún motivo ni es conocida por un juez superior. Por otro lado, indica la Corte Constitucional que bajo este amparo, que no solamente busca realizar una revisión normativa en donde indiquen las calidades o los requisitos para que una persona acceda a un cargo público de esa importancia, sino lo más importante es ponderar o realizar un examen que signifique cuál es la verdadera importancia de que la jurisdicción constitucional haga este análisis, dado que va a tomar a los niños, niñas y adolescentes o menores de edad en un lado o en una balanza, dándole mayor peso a su protección y dejando de un lado todos los otros motivos que expuso el demandado o el señor rector. Digamos que este análisis proteccionista que realiza la Corte es lo que permite que empiece a buscar norma a norma aquellos señalamientos que permitan revocar el nombramiento de esta persona como rector de la institución. Finalmente, la decisión de la Corte Constitucional es conceder la tutela de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran solicitando a través de esta providencia, y ordena a la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima que proceda a la revocatoria del acto para el cual deberá obtener el consentimiento previo, expreso y por escrito del señor Luis Alfonso Cano Bolaño. Esto quiere decir que, a pesar de que hace un análisis proteccionista, siempre toma sus decisiones bajo el principio de legalidad. Esto es, en base a normas que permitan la revocatoria de este nombramiento y basándose en las normas que rigen estos trámites administrativos. Por lo que, digamos que se debería obtener el consentimiento previo y expreso del señor rector, o en su defecto ya se abriría el respectivo proceso en donde sería la entidad pública quien hiciera la demanda y pues probablemente prosperaría, pero con un poco de más de tiempo. No sé si por ustedes exista
alguna pregunta, algún comentario, algún caso. Digamos que estos espacios son precisamente planteados para poner en contexto la información que estamos recibiendo, y particularmente creo que este tema que toca Ivonne, sobre todo el de esta sentencia, pues es un tema bastante sensible, ¿no? En donde eh, entra digamos, en tensión como dos aspectos del derecho que hemos venido viendo en las diferentes sesiones de este conversatorio. En primer lugar, pues está el derecho de los niños, lo veíamos en la sesión pasada de forma particular, ese interés superior de los niños y por lo tanto la prevalencia de estos derechos, pero de otro lado, el derecho que también tienen las personas a la intimidad y a la protección de su buen nombre, ¿no? Entonces, creo que amerita allí, digamos, precisamente resolver dudas que este tipo de situaciones genera. Vi que hace un momento estaba Pedro levantando la mano, entonces, si aún tiene la inquietud o la opinión, podrías abrir el micrófono y plantear. Ok, muy buenas noches para todos. Ulises, muy buenas noches. Ivonne, muy buenas noches. Primero de todo, muchas gracias por la explicación. Como lo acabo de mencionar, Ulises, es un tema muy sensible y ahorita mismo tengo así como los pelos de punta, porque bueno, pues muy delicado el caso y qué bueno saber que la ley al final de todo como que pues actúa precisamente poniendo por delante los derechos de los niños, ¿no? O sea, al principio del caso, y por eso agradezco la explicación de Ivonne, porque muy buena explicación. De verdad, no quería malinterpretar el tema y creo que al final pues llegó a ese, pues, como a esa solución de que, bueno, la ley como que reacciona y dice como que listo, o sea, si queremos que la persona se resocialice de alguna manera, haya hecho lo que haya hecho, puede ser este caso u otro, pero tampoco lo vamos a poner metiéndolo en un lugar donde va a estar ahí como que todo dispuesto para que vuelva a hacer lo mismo, ¿no? Digámoslo así. Y más tratándose de niños. O sea, eso es... Trato de hablarlo de una manera simple porque sí me toca muchísimo, pero sí lo quiero mencionar, es claramente, digamos así. Entonces, muy claro el caso. Quería solamente mencionar eso, señorita Ivonne, que muchísimas gracias por la explicación y que bueno, que ojalá no se vean muchos casos de esos, ¿no? Espero pues. Muchas gracias. Gracias a ti por tu participación. Sí, realmente, digamos que la protección que le da el sistema jurídico a los menores de edad es motivada y justificada, digamos, por esta vulnerabilidad y por la poca madurez que se entiende que tiene esta población, no solamente física, sino psicológica. Y pues, digamos que como lo he venido reiterando en varias sesiones del seminario, en cualquier situación administrativa o jurídica en donde se encuentre involucrado el derecho de un menor, siempre, siempre se propende por su cuidado y por su protección. Y bueno, yo quisiera de pronto ahí en ese punto, y a propósito de esta sentencia, plantear como algunos elementos. El primero de ellos es que creo que se reconoce, por lo que planteas, el papel de los medios de comunicación, ¿no? Por lo que refiere, realmente, digamos que tuve la posibilidad como de ojear la sentencia después de que la comentaste. Eh, pero también por lo que refieres, parece que fue a partir de una nota periodística que, digamos, la comunidad o algunos miembros de la comunidad educativa donde esta persona era rector se enteran del caso, ¿no? Entonces, por un lado, pues la importancia de los medios de comunicación, ¿no? Porque en otras circunstancias, de repente, pues si nadie se entera, digamos que la situación puede continuar sin ninguna consecuencia. Pero lo segundo que me suscita también es el tema del derecho al olvido. O sea, planteabas el derecho al olvido como un derecho que tenemos las personas. eh, y me resulta curioso porque Internet precisamente está hecho para no olvidar. Digamos, no solamente por la posibilidad de la generación de registros históricos, es decir, uno fácilmente puede consultar notas periodísticas de hace
muchos años, de años atrás, sino también de proyectos que existen en Internet para preservar copias de las páginas públicas. Pues, por ejemplo, uno tiene un sitio web y hay un proyecto en particular que se llama Archive y él hace como fotografías de los sitios web que va escaneando con el propósito de preservar, digamos, el propósito de ese proyecto es preservar la memoria de la humanidad, la memoria de la humanidad expresada en Internet, en las páginas web que se van creando y pues que con el tiempo van cambiando o van desapareciendo, pero ese proyecto lo que trata es de preservar precisamente que si una página web cambia o se elimina, pues quede una copia de ello. Esto no entraría en una, digamos, en un conflicto con ese derecho al olvido, porque como en este caso, digamos, se evidencia, gracias a que esa información existe en Internet, pues es que la gente se dio cuenta de esta situación en particular. Pero en otros, digamos, el asunto podría extenderse, ¿no? Si no fuera, digamos, si el asunto no fuera porque era rector de una institución educativa y él fue condenado, pagó su condena, digamos, allí no actuaría este derecho de esta persona a decir, bueno, yo ya pagué, o sea, me condenaron, me acusaron, me condenaron, pagué mi condena, no tengo derecho a que no me estén como recordando un error que cometí en algún momento de mi vida. Sí, bueno, digamos que el derecho penal también comprende algún tipo de derechos, como el derecho al olvido, el derecho a la restauración, bueno, y otros derechos que no solamente tienen los victimarios, sino también las víctimas. ¿Qué pasa? Que la Corte Constitucional hace un análisis y empieza a especificar los fines que avalan este sistema a través del cual pues se encuentra la trazabilidad de las condenas que ha purgado una persona. Y pues digamos que son fines que son también constitucionales, que también son importantes. Porque digamos que un cargo público, para el caso específico, como es una rectoría de un colegio, también comportaría unos requisitos especiales debido pues a su importancia dentro del desarrollo de los menores de edad. Entonces, en esa ponderación, claro, él tiene este derecho al olvido, pero en esa ponderación que empieza a realizar la Corte con otros derechos que también son importantes y constitucionales, dice, pues estos fines resultan siendo más importantes que el derecho al olvido. Y más, pues cuando la no observación de ese tipo de antecedentes terminaría pues vulnerando otra normatividad como es el Código Único Disciplinario. Sí existe un derecho al olvido, pero digamos que se encuentra supeditado a otros fines constitucionales. Sí, digamos que tal vez no fui muy claro en como el planteamiento, lo quería plantear era en otros escenarios, ¿no? Digamos, multas de tránsito, digamos, deudas con entidades bancarias que de pronto pues ya se pagaron o ya se pusieron al día y de repente siga, digamos, porque es un caso similar, ¿no? En el sentido de se comete un delito o se incurre en una deuda que no se puede pagar, pero luego digamos que se subsana la situación y como seguir siendo reportado, seguir apareciendo, lo cual puede pues tener algunas consecuencias, ya sea para irnos préstamos o... entonces, en ese sentido entiendo que, digamos, en un tema como Internet, donde todo va dejando como una memoria, que de hecho en los casos de bullying o de ciberbullying, digamos, es donde se ve como de forma también latente, ¿no? Una fotografía inadecuada que se publica por redes sociales y que luego así se borre de los sitios donde fue publicado originalmente, pues las personas pueden quedar con copias que lleven a republicar eso en otros lugares. Entonces ahí digamos, Internet está pensado precisamente para no olvidar, pero por otro lado se tiene el derecho al olvido. Digamos que lo que quiero denotar es como esa dificultad en el mundo de hoy con las tecnologías para que realmente se dé este derecho. Bueno, primero
Digamos que en el derecho existe un tratamiento especial para diferentes categorías. Una multa de tránsito no vendría a ser algo que sea tratamiento del derecho penal porque no es un delito. Es decir, no se encuentra consignado en el Código Penal en donde se señalan todas las conductas punibles. Y el derecho al olvido, digamos que solamente se da en el ámbito penal. En lo que se refiere a la rectificación de información de las entidades bancarias, es el mismo propósito que tiene la habeas data. De hecho, es el propósito principal y por eso existe una norma específica, que es la 1266, que se encarga de este tratamiento. ¿Por qué? Porque existen algunos términos por los cuales las entidades financieras deben regirse. Esto es, y también pues algunos requisitos que son necesarios para realizar este tipo de reportes a las centrales de riesgo. Primero, que exista autorización. Segundo, pues que la persona a la cual va a ser reportada, perdón, conozca que va a ser reportada por la mora en el pago. Segundo, tercero, que exista como la justificación o la motivación por la cual se hace el reporte y otro tipo de reglas, dentro de las cuales se encuentra que si se realiza el efectivo pago de la obligación, debe existir en un término la eliminación de estos reportes. De no ser así, se puede invocar este derecho, que es el derecho a la habeas data, y pues solicitando a través de una petición formal la modificación, corrección o en algunos casos el conocimiento de la información que se tenga, especialmente para las entidades financieras. Vale. Hay una pregunta que hacen en el chat y que nos mueve pues como a otro escenario del tema que estamos hablando, ¿no? Y tiene que ver con los delitos informáticos. La pregunta que plantean es que ¿qué expresa la ley sobre los delitos de robo de información personal a través de diferentes técnicas de ingeniería social? Y digamos, ¿qué podemos hacer las personas frente a estos delitos, ¿no? Creo que aquí se tocan como dos cosas, porque en este caso no es tanto que una empresa venda los datos, sino que a través de engaños que sucede, por ejemplo, a veces lo llaman a uno, ¿no? Ofrecer productos financieros y entre las preguntas que te hacen te sacan los números de tarjetas de crédito, a veces contraseñas, digamos como información que pueden utilizar para algunos fines delictivos. Entiendo que la pregunta es como, bueno, frente a esas situaciones, ¿qué plantea la ley sobre lo que como personas podemos hacer frente a esas conductas? Bueno, el nuevo escenario de las tecnologías de información y comunicación dio cabida pues para que existieran nuevos escenarios en donde se cometieran conductas punibles, especialmente relacionadas con el manejo de la información, como lo señala William. Sí, señor. Sí. Bueno, es por esto que desde el 2009 se sacó una ley, que es la ley 1273 del 2009, que es a través de la cual se anexan nuevos delitos al Código Penal, es decir, a la ley 600, a la ley 599 del 2000. Y pues allí existen como las gamas de delitos informáticos, dentro de las cuales se encuentra el acceso abusivo a un sistema informático, la obstaculización de un sistema informático, la interceptación, el daño informático, el uso de software malicioso. Y pues lo que hace el derecho penal siempre es como realizar esta prevención, poniendo penas o sanciones para aquellas personas que pues realicen estas conductas. No debería ser así. Yo pienso que el tratamiento que debe dar el Estado en primer lugar debe ser a través de políticas públicas o de la concientización o educación de las personas sobre el tratamiento de los datos, y no de una pues ir a crear delitos y a crear sanciones penales como multas grandes o detenciones, cuando pues este no termina siendo el medio a través del cual se reduzca la tasa delictiva. Entonces, pues sí existen algunos tipos penales específicos relacionados con las nuevas tecnologías de información, esto a través de la ley que relacioné del 2009, y pues allí, teniendo en cuenta que ya hacen parte de nuestro Código Penal, sería como otro delito, como un delito de hurto agravado, el homicidio se realiza a través de una denuncia, esto es ante la fiscalía, ante una
una estación de policía y pues esperando que la fiscalía haga el respectivo, la respectiva investigación y acusación y un proceso penal normal como si fuera cualquier otro delito. Bueno, no sé si hay alguna otra inquietud. Creo Ivonne, que, bueno, aunque viste algunos ejemplos sobre qué son los datos públicos, los semipúblicos, privados y sensibles, yo te comentaba que tal vez una de las inquietudes que puede surgir en el ámbito educativo sobre este tema tiene que ver con la información que se maneja en las instituciones educativas, ¿no? Digamos que por un lado está la información de matrícula, en donde se recoge información que luego se utiliza para alimentar el sistema de información del ministerio en el tema de matrícula, y entonces queda la inquietud de los colegios tendrían que pedir una autorización para el uso y el tratamiento de estos datos, pero hay otros escenarios, ¿no? Entonces, digamos que lo requerido para alimentar este sistema de información es uno, pero de otro lado está la información que se recoge de los padres de familia o de los acudientes para mantener contacto con ellos, para la entrega de boletines o para suministrar información relacionada con las actividades escolares. También vendría, bueno, otros temas asociados, por ejemplo, con actividades de proyectos con los que puede tener relación el colegio, proyectos con entidades externas, y que implica que a veces pues se requiera recoger listados de asistencia o toma de fotografías. Es decir, en el ejercicio docente hay una serie de situaciones en las cuales se requiere recoger información para diferentes propósitos, y entonces la pregunta es, ¿eso implicaría que los colegios deban tener un formato de autorización para poder manejar estos datos? Y porque, bueno, no solamente la autorización para manejar los datos, sino también entiendo que estas autorizaciones es para generar un compromiso, ¿no? Entre la institución, o sea, la institución pide autorización para recoger los datos, pero a la vez se compromete a hacer un uso particular de esos datos, ¿no? No es para cualquier uso, sino para aquello para lo cual se está solicitando, si es para matrícula, si es para informar a los padres de familia de cierta información pues, relacionada con el colegio, o si es para el proyecto específico que de repente se esté realizando con los estudiantes. Pero entonces, a la luz de esta ley, ¿sería necesario que los colegios piensen en estas autorizaciones? Sí, bajo la normatividad que pues ya relacioné anteriormente, todas las entidades públicas y privadas se encuentran obligadas a realizar el tratamiento de los datos personales con sujeción a toda la normatividad que se relacione con ello. Y especialmente, pues como le expliqué, cuando se trata de una población que es especialmente vulnerable y que es reconocida por la Constitución como tal, como son los niños, niñas y adolescentes o menores de edad. De hecho, la obligación para las instituciones educativas es que realicen una política de tratamiento de datos en donde se indique no solamente que se encuentran adheridas a la normatividad que reglamenta este tema, sino también cuál va a ser el tratamiento que se le otorgará a todos los datos que se recolecten durante toda la actividad educativa. Esto se entenderá extendido, pues, para cualquier actividad que involucre el tratamiento de estos datos personales. Claro está que no todos los datos son o requieren una autorización previa, como bien lo indiqué, es decir, los datos públicos no van a requerir este tipo de autorización previa ni este tratamiento especial, pero todos los demás sí comportarían esta obligación a cargo de la institución educativa. Pero en el caso de los datos de los menores, entiendo que hay que asumir que todos los datos son privados. No. Digamos que la prohibición en un inicio era solamente para que se pudieran realizar el tratamiento para los públicos. Pero para aquellos que no son públicos, también se avaló por la Corte Constitucional que se podría realizar su tratamiento para el ejercicio de otros derechos fundamentales. El cuidado que se realice de estos datos personales
si no son públicos debe ser especial, como se señala en todos, como lo señala la norma, y también pues indicando las finalidades con el especial cuidado que le impone la norma a las entidades cuando se trata de menores de edad. Pero esto no quiere decir que para los datos públicos pues también se tenga o sea, se requiere autorización. Digamos que por la lectura sistemática de la norma no se entendería que se requiriera autorización para el tratamiento de estos datos públicos cuando se refieran a menores de edad. Ya. Pedro creo que tiene una pregunta. ¿Sí? ¿O quiere hacer una intervención? Sí, señor. Sí, señor. Quisiera específicamente preguntar algo que precisamente ahorita está en marcha, y es que, digamos, nosotros como particulares acá en la comunidad, y quisiera hacer esta consulta, y vos si es tan amable, ¿qué precauciones deberíamos tener ahorita mismo que estamos queriendo recolectar una información de nuestra vereda en la comunidad y hay precisamente pues, niños y niñas, adolescentes que están dentro de esa lista de personas que queremos censar? Ya estoy teniendo, por supuesto, en un principio, teniendo en cuenta las leyes pues, que les marcan, no me había percatado de que precisamente el decreto 1377 del 2013 trata específicamente sobre los menores de edad. Sí, entonces quiero tener muy en cuenta también eso. Y quisiera saber, insisto en la pregunta, por favor, es para no desviarme, es qué precauciones deberíamos tener nosotros a la hora de hacer el tratamiento de datos de estas personas, teniendo en cuenta que somos particulares, que queremos hacer simplemente una recolección de datos para nuestra comunidad. Gracias. Listo. Bueno, el decreto 1377 sí impone unos requisitos adicionales o hace un tratamiento adicional para tratamiento de datos personales de los menores de edad, pero también pues incluye otras cosas específicas sobre la ley 1281, que es la ley general. Bueno, ¿cuál es el especial cuidado que se debe tener con la sola lectura de la norma? Primero, pues debe someterse a los principios. Uno de ellos, o yo diría que uno de los más importantes, es el de finalidad. Es decir, al momento de recolectar la información, deben ustedes informar a los titulares de la información, entendidos como los mayores de edad o los menores de edad a través de sus representantes legales, cuál es el fin específico de esta recolección de datos, cuál es el tiempo y si lo aprueban claramente. En la misma ley también, digamos, hacen una diferenciación entre los tipos de datos, y hay datos como los datos sensibles que las personas no están obligadas a dar. O sea, que si la persona no tiene la voluntad de otorgarlo, pues no lo da. Y pues eso es algo que también debe señalarse al momento de hacer ese tipo de recolección de información. Además, hay otras cargas que impone la norma, que es señalar la normatividad a través de la cual se está rigiendo esta recolección de la información, es decir, se indica, si es a través de un medio escrito, el tratamiento de los datos personales se encuentra bajo la norma tal y tal, de tal año, sobre el tratamiento de datos personales. O sea, no solamente se debe cumplir con lo que impone la norma, sino debe informarse a la persona que efectivamente se están rigiendo por respectivas normas determinadas. Respecto a los menores de edad, sí, leer el decreto 1377 da como más amplitud sobre el tratamiento especial que tiene. Digamos que los representantes legales o los acudientes deben informar al menor según su capacidad psicológica sobre los fines que tendría la recolección de información. Digamos que en el entendido de que pueden existir edades a través de las cuales permitan como ya su entendimiento de este tipo de trámites. Siempre para evitar cualquier tipo de situación o cualquier tipo de problema, entendiendo que es una población especialmente protegida, pues propender por hacer cosas de más, ¿no? Entonces, no solamente como por evitar esas obligaciones, sino cuando se trata de menores de edad, hacer cosas de más. Es decir, siempre contar con la autorización, siempre decir la finalidad, siempre otorgar como medidas adicionales, señalar cuál sería aquel derecho que se estaría materializando a través de esta recolección de datos y las demás obligaciones que impida la norma. No sé si deben existir
otras cosas más específicas sobre el tratamiento de los datos personales, pero pues en este momento tendría que empezar a revisar todas las fuentes normativas y así pues aclararte de mayor manera. Igual, pues yo te dejo mi correo y si quieres me escribes y pues yo ahí puedo seguirte ayudando. Pero creo, Ivonne, que eso remite también a otra pregunta que puede ser pertinente para este espacio, ¿no? Y es, en los procesos de investigación, ¿en qué casos podría ser necesario pedir estas autorizaciones y en qué casos no? Digamos que veo como dos posibles escenarios, ¿no? Uno en donde se requiera asociar, digamos, los datos a las personas. Entonces, bueno, pongamos un ejemplo muy sencillo, ¿no? Digamos que pedimos el nombre y entonces pedimos la edad o el rango de edad y pedimos, por ejemplo, si pertenece a algún grupo étnico. Entonces, ya el tema de lo étnico, pues es un dato sensible. Y bueno, y ya si son menores de edad, pues implica lo que tú has mencionado. Entonces, digamos, es un trabajo de investigación que implique la recolección de esa información. Creo que a la luz de que lo que nos has dicho, pues claro está, requiere de una autorización para poder recoger esa información y para poder hacer un tratamiento de ella y haciendo la debida información de para qué se va a utilizar esa información. Pero puede existir otro tipo de procesos de recolección de datos donde no nos interese tanto la persona en sí. Es decir, nos interesa es que, digamos, en un municipio, eso lo digo un poco pensando en lo que nos comentaba Pedro, digamos que en el municipio de Timbío, del departamento del Cauca, queremos saber por corregimiento cuántos niños hay, cuántos jóvenes, cuántos adultos, si están estudiando o no están estudiando, pero no necesariamente asociar esa información a una persona de forma especial, no de forma particular. En esos casos, también sería conveniente hacerles firmar a las personas una autorización, entendiendo pues que la autorización no solamente es para que nos permitan hacer el tratamiento de los datos, sino que también sirva como medio de información, ¿no? O sea, ¿para qué es que se está recogiendo la información? Pero, ¿sería necesario en este segundo escenario también este tipo de autorizaciones? Bueno, reitero que la obligación es para cualquier entidad pública o cualquier entidad privada que vaya a realizar algún tipo de tratamiento o algún tipo de finalidad con los datos personales. Se entiende por datos personales aquellos datos que permiten identificar a una persona. Esto quiere decir que si no existe la plena identificación de la persona, pues digamos que no se podría dar el tratamiento normal de los datos personales. Por esto, la no identificación a través del nombre, la cédula o cosas que permitieran la plena identificación de una persona, pues no traería consigo las obligaciones de este tipo de protección o de cuidados. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer sobre este tema. Parece que no. Entonces yo creo que podríamos ir haciendo un cierre de esta sesión. Pues nuevamente agradecer a las personas que nos han venido acompañando en estos espacios, que como lo hemos destacado, lo que nos interesa no solamente es la presentación de algunos aspectos claves que permitan una apropiación de este tema de los derechos humanos en situaciones, digamos, cotidianas, sino también pues que a partir de las preguntas y de los comentarios poder mirar cómo en la práctica se desarrollan o no digamos, estos temas, ¿no? No sé, bueno, de mi parte, pues agradecer y agradecer también a Ivonne por la disposición en preparar estos temas y de responder a nuestras preguntas. Y hacer extensiva la invitación para dentro de 8 días para continuar con este conversatorio. Inicialmente habíamos previsto la realización de 6 espacios. Estamos considerando de repente hacer uno adicional, dado que en este tema, digamos que la preparación de este tema, nos dimos cuenta que
había algo asociado que tiene una normatividad particular y es el derecho a la imagen. Digamos que hoy se habló, todo estuvo orientado hacia el manejo de los datos personales, datos como los nombres, las cédulas, pero ¿qué pasa cuando hablamos de la imagen? Cuando se toman fotografías, cuando se toman videos de otras personas en eventos que pueden ser públicos o privados. ¿Eso cómo se maneja? Estamos considerando de repente hacer una sesión extra para abordar esta temática. Pero pues si se realiza, pues lo haremos hacia, digamos, en las sesiones que continúan. En este caso, pues bueno, antes entonces de dar la despedida final, haríamos la última intervención de Pedro. Vale, no, muchas gracias. Solamente agradecer a la Corporación Apropiacid por estos espacios tan importantes. De verdad que son temas que nos hacen ver sencillos, son bastante complejos, pero podemos entenderlo las personas que no tenemos como que tantos conocimientos en estos casos como son las leyes, ¿no? Entonces sí, agradecer mucho, mucho por estos espacios y bueno, qué bueno que sacaron este tema, lo de las imágenes también y lo de los videos, porque sí va a estar muy interesante ese espacio. Muy amables. Vale, no, gracias a ustedes por la participación. No sé, Ivonne, si quieras mencionar algo de cierre. Tienes el micrófono en silencio. No, no, señor. Agradecerles a todos por la asistencia y la participación y a ti también, Ulises. Vale, entonces ya nos encontraremos en 8 días. Que tengan buena semana. Buenas noches, que estén muy bien.